Buenas noches, maestra. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Gracias. Buenas Buenas noches. noches, maestra. Sí, sí se escucha. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de filosofía, en donde, bueno, pues vamos a estar viendo ahora otros tantos más personajes, grandes filósofos, ya ahora propiamente, ¿verdad? Pues lo que fue esta filosofía de este siglo pasado, siglo XX. Y bueno, pues vamos a conocer quiénes fueron, cuáles fueron sus aportaciones, sobre todo a lo que fue el o lo que es el existencialismo y bueno, pues la teoría crítica. Esta sesión está siendo grabada para, bueno, todos aquellos que no se puedan conectar en este momento. Asimismo, bueno, recuerden que esta presentación se les va a compartir por medio de la plataforma para aquellos que quieran, bueno, pues descargarla, tenerla como material para, pues sobre todo como material de repaso para cuando presentan sus exámenes. El día de hoy, bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción que vienen siendo este tipo de filosofías, a explicar pues el tema. Si el tiempo nos lo permite, bueno, pues hacer como en todas las ocasiones nuestra dinámica de repaso, en donde siempre vemos por ahí, bueno, pues una serie de preguntas de opción múltiple en las cuales, bueno, ustedes van seleccionando cuáles son las respuestas correctas según sea el caso. Y bueno, pues el seguimiento académico, ver la actividad que corresponde a realizar propiamente en esta semana. Eh, En el caso, bueno, pues de ahora que nos corresponde ver la teoría crítica y el existencialismo, vamos a ver que, bueno, pues este siglo XX fue pues una época de muchos cambios culturales, políticos, filosóficos, que dejaron de cierta manera pues una huella muy importante pues en la historia de la humanidad. Aquí vemos dos corrientes filosóficas muy destacadas que, bueno, surgieron en este periodo y que, bueno, pues básicamente influyeron en esa manera en la cual comprendemos el mundo y la existencia humana.
Y estas son, bueno, pues lo que se conoce como la teoría crítica y el existencialismo. En el caso de la teoría crítica, esta, bueno, pues está asociada principalmente con lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt y con ciertos pensadores como Teodoro Adorno, Herbert Marcuse, entre otros. Y bueno, pues básicamente se centró en, pues en todo ese análisis crítico de la sociedad y bueno, pues de la cultura. Estos filósofos, bueno, pues se preguntaban cómo es que la razón y la racionalidad pues podían llevar a la opresión de una sociedad pues digamos moderna, cada vez pues más tecnológica y de cierta manera pues burocratizada. Eh, Abordó obviamente temas como la cultura de masas, la industria cultural y bueno pues esa crítica a la sociedad del consumo, buscando, bueno, pues comprender cómo la dominación y la desigualdad pues se van perpetuando en el mundo contemporáneo. Por otro lado, la otra corriente que fue el existencialismo, bueno, pues está representado por pensadores como Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, Kierkegaard. Esta, bueno, pues se centró en esa experiencia individual y esa lucha por encontrar, pues ese significado, pues en un mundo pues de cierta manera en aquellos entonces, bueno, pues que les parecía absurdo. Y bueno, pues los seguidores de esta corriente, conocidos como existencialistas, exploraron ciertas cuestiones pues importantes como la libertad, la responsabilidad, la autenticidad y bueno pues esa angustia existencial como lo habíamos visto pues en la sesión pasada que empezamos a ver este tipo de pensamiento. Y bueno, pues argumentaban que la vida humana no tenía de cierta manera un propósito predefinido, que cada individuo pues debía de enfrentarse a esa tarea de crear su propia existencia a través pues de ciertas elecciones significativas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a explorar, a conocer esas contribuciones a de estas corrientes conocidas como teoría crítica y existencialismo. Y bueno, pues también conoceremos cuáles fueron sus representantes de cada una de estas corrientes. Las cuales, pues bueno, como les he comentado, nos van a ayudar a analizar y comprender sobre todo pues esos desafíos, esas complejidades de la vida en este mundo moderno. Sobre todo, bueno, pues para poder reflexionar nuestro propio papel en la sociedad, ¿verdad? Y en esa búsqueda, sobre todo, bueno, pues de esa verdad que siempre, bueno, pues se trata de encontrar. Y bueno, pues empezamos entonces con el existencialismo. El existencialismo, bueno, pues esta fue una escuela filosófica en la cual sus pensadores, bueno, se opusieron a esa filosofía, digamos, tradicional, ya que consideraban que el punto de partida de ese ejercicio filosófico debía de ser, en este caso, bueno, el individuo y esas experiencias, digamos, subjetivas del mundo. Para los seguidores de esta corriente, que ya les comentaba anteriormente, se conocían como existencialistas, tanto el pensamiento moral como el científico pues eran insuficientes para poder comprender en este caso pues la existencia humana. Y aquí, por ejemplo, los principales preceptos de esta corriente, bueno, pues tenían que ver con, por ejemplo, esa existencia del ser humano, el cual, bueno, pues para ellos precedía a su esencia y que, bueno, pues la realidad antecedía al pensamiento y la voluntad humana, pues a la inteligencia. Desde este punto de vista, bueno, pues los individuos son libres, ¿verdad? A ver, permítame que... Sí, adelante, Nidia, que escuché por ahí que... Maestra, sí, es que la compañera Fernanda, no sé, que no se cambiaba las diapositivas. Ah, ok, perfecto, ya le cambié. Sí, ya gracias, maestra.
De nada. Si es que luego a veces me paso a la otra pantalla para ver mi diapositiva y a veces no veo que no cambia. Perfecto. Muy bien. Entonces, ok, ya lo acomodé aquí para ver que esté cambiando. Entonces, les decía que, bueno, aquí en esta corriente, bueno, se piensa, ¿verdad?, que los individuos, bueno, son libres y responsables totalmente de sus actos y que necesitan, pues, de cierta manera, una ética ajena a cualquier sistema de creencias externo a la responsabilidad individual. Es decir, ¿se acuerdan que veníamos viendo en todas las demás corrientes ideológicas? Pues siempre se trataba de ver cuál es nuestra, vaya, cuál es nuestra razón de ser y estar aquí en esta vida. Y en muchas ocasiones, como en algunos otros grandes pensadores, se creía, ¿verdad?, que ya teníamos quizás pues un destino ya de cierta manera trazado, ¿sí? En este caso no, aquí nos dicen que nosotros debemos de ser los que tengamos debemos de elegir, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿verdad? Ya nos, eh, nos pone a razonar, ¿verdad? Que efectivamente todo lo que nos sucede no es porque pues así lo decide alguien, ¿verdad? O porque ya esté trazado ese camino que tenemos que recorrer, sino que nosotros como seres pensantes, seres que razonan, pues estamos en el aquí y en el ahora y somos los que debemos de estar constantemente eligiendo de todos los actos que podemos nosotros llevar a realizar. Y obviamente, bueno, pues si nos equivocamos y acertamos, bueno, pues tendremos, ¿verdad?, pues nuestros premios en el caso de que sean pues actos correctos o pues nuestros castigos, ¿verdad? Pero es por el propio hecho de que tú estás eligiendo, ¿verdad?, qué camino es el que debes de seguir. Y bueno, pues aquí me paso aquí a la parte. ¿Qué características tiene esta corriente? Bueno, aquí, pues todos estos integrantes de esta corriente, pues coincidieron más en sus posturas en contra, bueno, de la tradición filosófica que en un concepto, digamos, de lo que realmente era el existencialismo. No confiaban, de cierta manera, pues en ningún sistema de creencias establecido, como la religión, y pensaban que era imposible, bueno, pues darse cuenta de la existencia humana a través de, pues esa combinación de una perspectiva moral y una científica solamente. Proponían, bueno, pues una doctrina individualista. Siempre se trataba, por ejemplo, de definir mi existencia o tu existencia y se oponían, bueno, pues a toda forma de objetivismo y de cientificismo. Es decir, se oponían pues a cualquier forma, digamos, de predestinación, ya que, bueno, sostenían esa importancia de la decisión humana en el mundo. Y era una forma, pues, como lo planteaba Jean-Paul Sartre, de humanismo, dado que, bueno, pues insistía en esa finitud de la existencia humana y en sus posibilidades éticas. Entonces, se encuentra así con este tipo de sentimientos de angustia, de duelo, de desesperanza, de melancolía, y los cuales, bueno, pues son ese, digamos, ese resultado de esa contemplación, de esa finitud, ¿verdad? Y esa utilidad, obviamente, bueno, pues en este caso de la existencia humana. La historia del existencialismo, bueno, pues vamos a ver que tiene sus inicios en el siglo XIX, comienza con obras, por ejemplo, de Kierkegaard y, bueno, pues también de Nietzsche, y estos autores, bueno, se consideran antecedentes del existencialismo,
que, bueno, pues obviamente la escuela asume su nombre ya propiamente en el siglo XX, sobre todo después de ciertos eventos traumáticos de, bueno, pues de lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, el existencialismo, pues obviamente estaba muy impregnado de ese sentimiento de derrota moral que, bueno, pues de esta Segunda Guerra Mundial. Déjenme, les doy que se están todavía integrando aquí a la sesión. Y bueno, pues, ¿cuáles fueron sus representantes? Bueno, pues, como comentamos, inicia, ¿verdad?, propiamente con inicia todo lo que viene siendo este tipo de corriente llamada existencialismo con, pues, este primer gran filósofo, Søren Kierkegaard. Él fue, bueno, pues un filósofo, teólogo danés, que mucha de su obra, bueno, pues tiene que ver con la fe cristiana, la cual pues criticó también, y es uno de los principales autores del pensamiento contemporáneo. El pensamiento de Kierkegaard, pues, es un intento de ofrecer, de cierta manera, pues, un marco filosófico mediante el cual, pues, abordar preguntas, por ejemplo, trascendentales como quiénes somos, para qué vivimos o qué se debería de hacer. Y se trata, bueno, pues, de una forma de filosofía que se centra en esa subjetividad humana. La teoría existencialismo de Kierkegaard, bueno, pues vamos a ver que él creía que la vida pues era y consistía fundamentalmente en elegir, que es a través y por medio de esas elecciones cómo vamos desarrollando pues nuestra propia existencia, lo que habla, bueno, sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado pues en este caso en nuestro diario vivir, ¿verdad? Que nosotros son los que vamos formando según nuestras elecciones, pues vamos formando nuestra propia historia. Em, que obviamente pues las elecciones son inevitables, es decir, hagamos lo que hagamos, pues debemos de decidir constantemente, dado que bueno, no hacer nada es también una opción que hemos elegido, esto pues al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones que debemos de realizar. También bueno, pues nos dice que las decisiones no se limitan a lo que vienen siendo las acciones observables, también hay algunas que tienen pues un marcado carácter moral, es por eso que bueno pues debemos de elegir entre lo justo y lo que nos da pues de cierta manera placer. Sin embargo, bueno, pues para Kierkegaard, bueno, las condiciones en las que elegimos dependen únicamente de nosotros y no de nadie más ni del contexto. Entonces, que todo es responsabilidad nuestra, ya que, bueno, para este filósofo hay que asumir que elegimos partiendo, obviamente, pues desde, digamos, desde cero, ¿verdad? Y esto, bueno, pues implica, por ejemplo, que ni nuestro pasado, ni la historia de, podemos decir, quizás de nuestros antecedentes, ¿verdad? Pues pueda de cierta manera influir, ¿verdad? En nuestras decisiones. También, bueno, pues que como estamos siempre pasando de una elección a otra constantemente, pues llegamos a experimentar de cierta manera, pues angustia, ¿verdad? En un grado menor o mayor, dependiendo, ¿verdad? Y que bueno, pues obviamente que preferiríamos vivir sin tener que estar eligiendo constantemente. Y eso, bueno, pues esto también trae mucho de este pensamiento de la angustia que habíamos visto también, porque bueno, pues como veíamos, como Schopenhauer nos comentaba, ¿verdad? Que era que pues siempre queríamos y deseábamos algo, ¿verdad? Y que estábamos angustiados porque pues si no lo teníamos nos sentíamos mal, ¿verdad? Pero ya cuando lo logramos pues volvía otra vez a tener pues ciertas necesidades, ciertos deseos que obviamente te volvían a traer pues ese tipo de preocupaciones o de angustias. Aquí en cuanto a las críticas que este filósofo hizo a la filosofía, bueno, pues
podemos decir, ¿verdad?, que en su forma de pensar eran pues demasiado individuales, ¿verdad? Individualistas se puede decir, ya que parte, bueno, pues de preguntas filosóficas que tienen que ver con la persona, ¿verdad? Con la sola persona, por ejemplo, en no como sociedad, ¿verdad? Sino como individuo. Y esto, bueno, pues fue algo que de cierta manera trataron de corregir los existencialistas posteriores para salir, bueno, pues de ese individualismo. Y ahorita pues vamos a conocer cuáles fueron esos. Estamos viendo ahorita los orígenes propiamente de esta corriente. También Nietzsche, ¿verdad? Fue un representante de esta corriente. Como recordaremos, bueno, pues las obras de Nietzsche versaron sobre temas muy diferentes: arte, historia, tragedia, religión, ciencia. Y bueno, pues él proclamó, ¿verdad? Dentro de su pensamiento, pues que sin Dios o los dioses, el sujeto debía de encontrarse por sí mismo el significado de la vida, así como, bueno, su justificación ética. Recordemos que también él hizo mucha crítica a la moral tradicional. Él, bueno, pues rechazaba esa moral tradicional y cuestionaba sobre todo los valores establecidos por la sociedad. Y bueno, pues también decía que en cuanto a lo que era el sentido de la vida y la búsqueda de la misma, pues pensaba, ¿verdad?, que y sobre todo se ocuparon de la cuestión de este sentido, de tratar de encontrar ese sentido de la vida. Argumentaba que la vida, bueno, pues carecía de un propósito, digamos, trascendental, y que, bueno, los individuos debían de encontrar su propio sentido y valor, en este caso en la existencia. Entonces también aquí los existencialistas enfatizaban mucho la importancia de crear significado, de crear propósito en esa vida individual, y a menudo, bueno, pues a través de la autenticidad y la elección personal. También podemos ver que, y esto también lo vamos a ver, que muchos del pensamiento que tuvo este otro representante conocido como Martin Heidegger, tuvo mucha influencia de Kierkegaard, sobre todo en su forma de pensar. También él, bueno, pues este fue un filósofo alemán que, bueno, pues también, como vamos a poder ver, tuvo una influencia muy significativa en ese desarrollo del pensamiento existencialista. Y bueno, sus ideas y sus conceptos, vamos a ver que pues son también parte muy importante que sobre todo base, ¿verdad?, de lo que viene siendo algunas de, pues digamos, de algunos personajes, ¿verdad?, que por ejemplo, él fue muy o apoyó sobre todo lo que fue el partido nazi, ¿verdad? Entonces, muchas de sus ideas también podemos verlas en la forma en que pensaba, pues en este caso, Hitler, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que él tuvo, ¿verdad?, una obra conocida como Ser y Tiempo, en donde, bueno, pues él aborda esa pregunta fundamental de la existencia humana. Argumenta que, bueno, la existencia se basa en las ideas de ser en el mundo, lo que significa que, bueno, somos seres arrojados en un mundo concreto y que nos relacionamos con él, pues, por medio de nuestras preocupaciones y nuestros proyectos. También habla en torno a la autenticidad y la inautenticidad. Él distingue entre lo auténtico y lo inauténtico en cuanto a la existencia, y nos dice que lo inauténtico se caracteriza por la conformidad, por ejemplo, a ciertas normas sociales, a la evasión, por ejemplo, de la responsabilidad individual, en cuanto a que y por su otro lado, pues, por ejemplo, la autenticidad implica en este caso enfrentar la propia mortalidad, asumir la responsabilidad y vivir de cierta manera, pues, una vida genuina y coherente con uno mismo.
También nos habla en torno a la angustia existencial. Él también examina, ¿verdad?, esta angustia existencial y pues la sitúa como ese centro de la experiencia humana. Y bueno, pues nos dice que la angustia surge de esa conciencia de nuestra finitud, de nuestra responsabilidad ante lo que es esa libertad de elegir, obviamente, pues nuestro propio camino. Y a través de la angustia, bueno, pues nos estamos enfrentando a esa posibilidad de la nada y pues a esa, pues a no poder evitar, por ejemplo, la muerte, ¿verdad? Lo que, bueno, pues nos impulsa a confrontar entonces esa autenticidad, obviamente, bueno, pues en este caso de nuestra existencia. Otro de los que se considera, pues, uno de los máximos exponentes de esta corriente, pues fue Jean-Paul Sartre. Él, bueno, pues él también fue un filósofo, novelista, dramaturgo, político francés. Y bueno, pues él también pensaba, ¿verdad?, que el ser humano pues no había sido creado por Dios ni que constituía pues digamos la actualización de una esencia pensando en él. Bueno, pues decía, ¿verdad?, que tan solo él está ahí como realidades sin esencias, digamos, predeterminadas, pues de eso dependía en este caso lo que se conoce como existencia humana, ¿verdad? Decía que, bueno, pues la existencia precedía a la esencia y que en este caso, bueno, porque la esencia, el ser, pues era ese producto propiamente de la existencia humana, obviamente de su voluntad, lo que es propiamente, bueno, pues el ser humano que debe de ir construyendo a medida que obviamente pues va existiendo, ¿verdad? Porque pues es donde tiene que ir eligiendo y dependiendo de las elecciones que vaya realizando, pues es que se van dando, ¿verdad? Pues toda pues vaya, toda la historia, ¿verdad? En este caso, pues del individuo. También, bueno, pues hablaba en torno a la libertad, a la responsabilidad. Él, pues de cierta manera, realzaba la importancia de la libertad individual y de esa responsabilidad personal. Consideraba que, bueno, la libertad pues era una característica muy importante de la existencia humana, pero también, bueno, pues sostenía que esta libertad conllevaba una carga de responsabilidad para nuestras elecciones y nuestras acciones. También, bueno, pues abarca parte de lo que es la angustia existencial, ¿verdad? Al igual que otros existencialistas, bueno, pues él también examinó la angustia que surge de esa conciencia de nuestra libertad y nuestra responsabilidad y que esta angustia, bueno, pues se origina en torno pues a esa sensación de que estamos condenados a elegir y que nuestras elecciones, bueno, pues determinan nuestra existencia y nuestro ser, ¿verdad? Y de cierta manera, si nos ponemos a pensar, pues sí tiene algo de razón, ¿verdad? El hecho de elegir si te vas por el camino, digamos, del bien o del mal, pues es una elección tuya. Nadie te está diciendo, ¿verdad?, que tengas que irte por ahí. Tú decides, ¿verdad? Tú tienes tu, como se le conoce, tu libre albedrío, ¿verdad? Para bien de poder hacer una elección. Tenemos también a esta filósofa, escritora Simone de Beauvoir. Ella también, bueno, fue, pues ella principalmente se destacó y fue de hecho una de las impulsoras del feminismo del siglo XX. Y bueno, pues para ella, en torno a lo que viene siendo esta corriente, pues el ser humano estaba en capacidad obviamente de construirse, de decidir, que no era un ser, como ya lo venimos viendo, ¿verdad? Con todos los que seguían esta corriente, eh, no es un ser predeterminado, sino que se debe de ir construyendo su propio destino. Y ella, bueno, pues fue muy conocida por su contribución, por sus obras en las cuales, pues, sobre todo abordaba la condición de la mujer desde una perspectiva existencialista. Ella, bueno, pues vio, por ejemplo,
en torno a lo que viene siendo la construcción social de la mujer, analizó cómo la sociedad construye la idea de la mujer, cómo estas construcciones sociales de cierta manera limitaban la libertad y la autonomía de las mujeres. Argumentaba que, bueno, las mujeres habían sido consideradas como el otro en relación, bueno, pues con los hombres y que han sido, bueno, pues de cierta manera objeto de opresión y de marginación. Y bueno, pues que la libertad y la responsabilidad de las mujeres, en torno a ese tema, ella defendía la idea de que las mujeres pues tenían la misma capacidad que los hombres para poder ejercer su libertad y su responsabilidad individual. También, bueno, pues en torno a lo que fue en torno a esa visión que tuvo de las mujeres, bueno, pues criticó mucho el hecho de que se pensaran que las mujeres pues eran seres pasivos, ¿verdad? Abogó mucho por la importancia de que las mujeres se empoderaran, que tomaran conciencia de su situación y que lucharan obviamente pues por su propia liberación. También, bueno, pues se considera como una de las figuras clave en el desarrollo del feminismo existencialista y su obra, bueno, pues examina esas dimensiones existenciales y sociales, pues de la opresión de las mujeres, abogando siempre, bueno, pues por esa liberación femenina y esa igualdad de género. Entonces, pues aportó sobre todo en este caso, ¿verdad?, a lo que viene siendo em, en torno al existencialismo, una perspectiva de género, centrándose obviamente pues en esa opresión y en esa liberación de las mujeres, ¿verdad? Entonces su pensamiento enfatiza mucho esa libertad individual, esa responsabilidad, esa lucha por esa igualdad y esa autonomía, sobre todo, ¿verdad? De las mujeres dentro de una sociedad que, bueno, pues las había relegado en torno, bueno, pues a ciertos roles. También, bueno, pues vamos a ver que otro de los seguidores de esta corriente, bueno, fue Alberto Camus. Él, bueno, pues vio en torno a, por ejemplo, la condición humana. Para él, pues la condición humana estaba marcada por lo absurdo. Consideraba que la vida pues carecía de un significado, de un propósito también trascendental y que los intentos de buscar un sentido absoluto pues de cierta manera para él eran inútiles. Entonces que el absurdo surgía de una tensión entre el deseo humano de encontrar pues cierto sentido y la indiferencia pues en este caso del mundo, a pesar, bueno, de la falta de un sentido, pues, de cierta manera absoluto, que los individuos, bueno, podían encontrar significado y valor en las acciones y relaciones humanas. Abogó mucho por la solidaridad y por el compromiso con los demás, reconociendo, bueno, pues la brevedad, ¿verdad?, de la vida. Desde, bueno, pues el existencialismo, Alberto Camus, bueno, pues cada persona para él tiene esa responsabilidad de trazar su propia historia, independientemente, obviamente, como hemos visto, de los hechos objetivos que ocurran, pues es uno el cual interpreta, ¿verdad?, su trayectoria vital de acuerdo, pues, a todo ese tipo de, digamos, de historias que nos hayamos construido en torno, ¿verdad?, y acerca, obviamente, pues, de nuestra propia vida. El existencialismo, bueno, pues podemos ver que se divide en tres vertientes. Está, por ejemplo, el existencialismo cristiano, en el cual, bueno, esta escuela proponía que cada persona debía tomar sus decisiones de manera independiente, dado que estas, bueno, contribuyen luego a su esencia y que son sus acciones las que, pues, serán evaluadas ante Dios, ¿verdad? Dado que, pues, esa era la única forma de mantenerse en cuanto a un constante escrutinio de nuestras propias acciones. Está por su parte el existencialismo ateo, que esta forma, bueno, pues al contrario, niega cualquier forma eh, de pensamiento trascendental, metafísico, religioso, y de esta manera, bueno, pues, confronta ese miedo, esa angustia de la muerte
sin ofrecer, bueno, pues ningún tipo de, en este caso, pues salvación, ¿verdad? A manos de un Dios ni de la naturaleza. Y se enfoca, bueno, pues en esa existencia humana sin la creencia de ese ser supremo o de esa realidad trascendental. Se basa pues en esa idea de que nosotros somos individuos libres y responsables de crear nuestro propio significado y propósito de la vida, enfrentando, bueno, pues esa realidad de la existencia, pero sin la necesidad de estar apelando pues a una divinidad. Y el existencialismo agnóstico, que bueno, este tipo de pensamiento plantea que la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino, pues es de muy poca relevancia para la existencia del ser humano, ya que puede o no existir, pero eso no va a solucionar ningún problema ético, ni va a brindar consuelo alguno al ser humano que realmente pues va a vivir la vida como pueda, ¿verdad? Y a pesar de esa incertidumbre en relación con lo divino, pues plantea esa importancia de encontrar de cierta manera un sentido y un propósito en la vida. Aquí, bueno, pues los individuos son desafiados a buscar significado a través de sus experiencias, de sus elecciones, de sus relaciones humanas, sin depender, bueno, pues en este caso de lo divino, para pues encontrar en este caso el sentido en esa existencia. La otra corriente es lo que se conoce como la teoría crítica. Se entiende por teoría crítica, pues, digamos, a esa reflexión en torno a la sociedad, a la política, a la moral, que bueno, pues, de cierta manera fue una visión crítica del funcionamiento, pues, del capitalismo moderno. Este concepto surge en Europa, en Europa del periodo entre guerras del siglo XX, y está asociado de manera histórica pues a la Escuela de Frankfurt, el cual, bueno, fue un grupo de investigación constituido en, obviamente, la Universidad de Frankfurt. Aquí se proponía más que solo interpretar el mundo, pues ayudar a transformarlo. Y esta, bueno, pues acusaba el pensamiento científico de servir como una tipo de herramienta encubierta, pues de cierta manera de opresión, por lo cual, bueno, pues alertaban, ¿verdad?, sobre una fe ciega o excesiva en el progreso científico y argumentaban que el saber científico pues no debía de ser un fin en sí mismo, sino que debía de estar orientado hacia pues la emancipación humana, ¿verdad? Esto porque, bueno, pues como vimos, ¿verdad? Se utilizó mucho de la ciencia, mucho del conocimiento que se sabía, pues para cometer, por ejemplo, todo este tipo de atrocidades que hubo, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, en crear, por ejemplo, la bomba, ¿verdad? La bomba atómica que pues destruyó y mató millones y millones de personas. Entonces, es en donde dices, bueno, estamos avanzando. La humanidad, pues se supone que trata de avanzar y trata de crear ese conocimiento, pero pues siempre pensando en el bien, ¿verdad?, de la propia humanidad. Y hemos visto a lo largo de la historia que pues no ha sido así, ¿verdad? Muchos de los avances pues se usan más para dañar a la propia humanidad, ¿verdad? Entonces, esa fue la crítica, ¿verdad?, que realizaban pues todo este tipo de nuevos pensadores, que bueno, pues decían, ¿verdad?, que todo este avance que se daba propiamente en cuanto a la manera de aprovechar pues toda esta ciencia, ¿verdad?, que se estaba pues creando, ¿verdad? Todos los avances modernos, bueno, pues que debía entonces de emplearse para pues mejorar sobre todo, ¿verdad?, las condiciones humanas. Y aquí pues vamos a conocer, por ejemplo, a Teodoro Adorno, el cual, bueno, pues fue un gran pensador también, cuyas ideas pues giraban más en torno a cierto tipo de manipulaciones ideológicas, ¿verdad?,
que pues de cierta manera hay detrás de cualquier producto cultural. Él examinó pues críticamente la industria cultural, argumentando que, bueno, pues se había convertido en una manera, digamos, de dominación y de manipulación de masas. Sostenía que la cultura de masas, por ejemplo, como la música, los medios de comunicación de masas, pues generaba una falsa conciencia cultural, limitando en este caso la capacidad de pensamiento crítico y la creatividad individual. Por su parte, bueno, pues también otro gran pensador, Walter Benjamin, él decía, ¿verdad?, que la historia que conocemos hoy en día, pues podía haber sido y que conocemos, por ejemplo, solamente la historia que contaron los vencedores. No sabemos la otra parte de la historia, ¿verdad? Y no sabemos si esos vencedores pues eran los buenos o eran los malos, ¿verdad? Entonces, según Benjamín, la visión tradicional de la historia pues está muy influenciada por una concepción lineal, progresiva, ¿verdad?, del tiempo, donde se asume que el pasado pues está destinado a un futuro mejor y más avanzado. Sin embargo, bueno, pues rechaza esta visión, argumenta que la historia pues está muy marcada por momentos de opresión, de violencia, y que la narrativa oficial y dominante oculta o distorsiona estas realidades. Entonces, critica obviamente la idea de que los vencedores escriben la historia, ya que considera que esto pues implica esa imposición de una única versión de los hechos, que obviamente pues tiende a favorecer a los poderosos y justificar así entonces su dominación, ¿verdad? Y bueno, pues en cambio, él aboga mucho por una historia, ¿verdad?, que diera voz a esos oprimidos, a esos marginados, a esos olvidados, ¿verdad? Y para él, pues era muy importante escuchar esas voces, las experiencias de aquellos que habían sido silenciados por la historia oficial. Por otro lado, bueno, pues también tenemos a este gran pensador conocido como Max Horkheimer. Sus ideas indican que, bueno, pues el fascismo, él pensaba, ¿verdad?, que el fascismo no había muerto, que se escondía de cierta manera disfrazado bajo ciertas formas de capitalismo, y sostenía que, bueno, las tendencias autoritarias y opresivas presentes en la sociedad, obviamente en la sociedad de masas, y la cultura de consumo, pues eran indicios de esa persistencia del fascismo enmascarado. Y su crítica, bueno, pues se centraba más que nada en esa necesidad, digamos, de una teoría crítica para enfrentar pues este tipo de tendencias y poder trabajar hacia una sociedad pues más justa y más libre. Por su parte, bueno, pues el otro gran pensador conocido como Herbert Marcuse, bueno, pues él nos decía que debíamos de ser capaces de liberarnos de la esclavitud a la que nos somete la técnica y el consumismo. Critica a la sociedad también de masas, analiza lo que es la sociedad de masas y la cultura de consumo, que bueno, surgen en ese contexto del capitalismo avanzado, y argumenta que estas formas de vida modernas pues promueven mucho la conformidad, la alienación, que generaban de cierta manera pues una falsa conciencia que impedía ese cambio social radical, y planteó, bueno, pues de cierta manera esa necesidad de una nueva, digamos, una nueva sensibilidad que, bueno, pues de cierta manera rompiera con esas formas de pensamiento y comportamiento impuestas por la sociedad de masas. Y bueno, pues también por ahí tenemos a Habermas. Él, bueno, pues también propuso sobre todo una idea de la acción comunicativa como base para la interacción social, la formación, por ejemplo, de consensos pues racionales. Argumentó de cierta manera que el lenguaje y la comunicación pues son
muy importantes para la construcción, digamos, de significado, de entendimiento mutuo. Su teoría del discurso se centra en cómo es que las personas pueden participar, por ejemplo, en un diálogo abierto, libre, basado en la búsqueda de esa verdad y de esa justicia. Y sus diversos aportes pues fueron más sobre temas políticos, también de diagnósticos, por ejemplo, sobre la sociedad, así bueno pues como contribuciones a la filosofía, lo cual bueno pues también los hace uno de los pensadores occidentales más influyentes de nuestro tiempo. Vamos a ver este pequeño video en el cual nos vamos a centrar sobre todo en este representante que dijimos que es del existencialismo y es básicamente Jean-Paul Sartre para conocer un poquito más en torno a su pensamiento. Déjenme se los comparto. Vamos a ver, tenemos audios. Sí, muy bien. Ok. El existencialismo es uno de los movimientos filosóficos más conocidos del siglo XX. Quien primero apunta hacia el existencialismo, aunque luego su filosofía tomó otro camino, fue Martin Heidegger. Influido por el concepto de Lebenswelt de Husserl, Heidegger emprende el estudio del ser del hombre y lanza su concepto de Dasein, ser ahí, porque el hombre es lanzado al mundo. El existencialismo fue una filosofía afectada por las dos guerras mundiales y fue una filosofía pesimista, únicamente europea, centrada fundamentalmente en Alemania, con Heidegger y Jaspers, y Francia, con Gabriel Marcel y sobre todo Jean-Paul Sartre, al que se considera como principal y auténtico representante puro del existencialismo, porque el existencialismo es única y exclusivamente el estudio de la existencia humana. Por eso, en este vídeo vamos a centrarnos en el pensamiento de Sartre. Además de la de Heidegger, Sartre recibió influencias también de Husserl, con su concepto de conciencia intencional, además del concepto de angustia de Kierkegaard, así como su idea de posibilidad, el ser humano enfrentado a infinitas posibilidades y su consecuente responsabilidad. También recibió influencias del nihilismo pasivo de Nietzsche y al estudiar la conciencia también de Hegel. Hay que tener en cuenta, además, que Sartre se convirtió rápidamente en un icono cultural en Francia. Escribía en las cafeterías del barrio latino de París, donde conversaba con sus alumnos. No solo fue filósofo, sino que escribió novelas y sobre todo obras de teatro, siempre con éxito. Y el existencialismo acabó convertido en una moda, en el vestir, en la música, que afectó sobre todo a los jóvenes universitarios parisinos. Sartre siempre fue un icono para la juventud francesa y acabó involucrándose en política, recogiendo la influencia marxista que tuvo auge en Francia, sobre todo a partir de la Guerra de la Independencia de Argelia. Sartre, por una parte, fue el líder espiritual, entre comillas, del mayo del 68, y por otra, en el aspecto puramente filosófico, en su última etapa, desde 1960, pretendió reconciliar su existencialismo, que es profundamente individualista, con el materialismo histórico de Marx. Las dos obras filosóficas más importantes de Sartre son El ser y la nada, ensayo de una ontología fenomenológica, y El existencialismo es un humanismo, que en parte es una aclaración del ser y la nada que es de difícil comprensión. Sartre solo habla del ser al principio de su estudio existencial. El ser de las cosas que se presenta a la conciencia como fenómeno es el ser en sí. Este ser es un ser macizo, compacto, estático, está perfectamente definido, pero este ser se presenta como fenómeno a la conciencia
a la cual llama ser para sí, porque el ser de la conciencia está siempre dirigido hacia afuera. Esta es la intencionalidad. En sus palabras, la conciencia se ha purificado, es clara como un gran viento, nada hay en ella salvo un movimiento de huirse, un deslizamiento fuera de sí. No es más que el exterior de ella misma, y es esta huida absoluta, este rechazo a ser sustancia, lo que la constituye como conciencia. Esta necesidad de la conciencia de existir como conciencia de otra cosa que sí misma, Husserl la llama intencionalidad. Pero si intentas definir la conciencia, no es nada, es una pura nada, o una nada de ser, porque siempre se está vertiendo hacia afuera. En este sentido, el ser para sí, o conciencia, existe, pero no es nada. No tiene esencia. En el hombre, la existencia precede a la esencia. Normalmente, al concebir un Dios creador, la filosofía creyente piensa que Dios previamente creó la esencia. Por tanto, la esencia precede a la existencia. Incluso en el siglo XVIII, muchos filósofos, como Kant, también creen que el hombre posee una naturaleza humana que está en todos los hombres. Pero según Sartre, cuando el hombre nace, solo existe, no es nada. Él tiene que hacerse, tiene que darse la esencia. Es decir, el hombre lanzado en el mundo tiene que hacerse, es un constante proyecto y elección para definirse, darse la esencia. Por eso, dice Sartre, que el hombre es libre, libre de elegir el proyecto de su vida, pero esta libertad es una condena, porque todos estamos condenados a elegir. Incluso el que elige que no quiere elegir, está eligiendo. Y al elegir el ser humano que queremos ser, somos totalmente responsables de nuestra elección. Lo que pasa es que solo el ser humano que es auténtico se da cuenta de esto y por eso se angustia. Porque además, Sartre se queda en el nihilismo pasivo de Nietzsche. El hombre está solo, no hay Dios, y de ahí el absurdo de la elección si no se hace con una responsabilidad consciente. Quien no toma sus decisiones de una manera responsable, reflexiva, el que elige sin pensar, para Sartre es un ser inauténtico y considera que tiene mala fe. Pero cuando se elige un proyecto, esta elección es universal, porque es el modelo de ser humano que queremos ser. Sartre dice, al elegir, elegimos a todos los hombres. El hombre, cuando elige, cree que está eligiendo el mejor modelo. Por eso es el que todos deberían elegir. En esto se diferencia completamente de la decisión y elección de la que habla Nietzsche, que es totalmente individual y respeta la de las otras individualidades, aunque los dos consideran que la responsabilidad al elegir es total. Además, su concepto de libertad significa un total indeterminismo moral. No hay nada escrito, ningún proyecto ni modelo escritos. Dios no existe y por eso no hay valores morales eternos que haya que seguir. Sartre también con esto le está haciendo una crítica al imperativo categórico de Kant. Sartre recibió muchas críticas por su pesimismo y también por su indeterminismo moral, pero la crítica que él asumió fue la que procedió del comunismo francés. Es bastante evidente que todo su discurso es fruto del pensamiento de un niño bien, a quien nunca le ha faltado nada y que se plantea problemas sobre elección de proyecto vital porque tiene opciones. Desde los afines al Partido Comunista francés se calificó su pensamiento de burgués. Sartre se acercó al Partido Comunista y quiso reconciliar su existencialismo con el materialismo histórico. A esto dedicó su larguísima crítica de la razón dialéctica. Ahí dice, de la forma más enrevesada, complicada y larga posible, básicamente que el existencialismo es la antropología, el estudio del ser humano. Pero la teoría para interpretar la historia es el materialismo histórico,
que es dialéctico porque la realidad es dialéctica. Acepta la lucha de clases y la teoría de modos de producción marxista, pero añade que la libertad del hombre debe luchar con las otras libertades, con los otros, pero se vuelve impotente porque la lucha se establece en el campo de la escasez. El hombre depende de la materia, del trabajo, se aliena. Por eso se produce un conflicto dialéctico entre dominados y dominadores. Y así aparece el grupo. Aquí está el camino de la libertad, porque el grupo se necesita para liberarse. Cuando se consiga el fin de la lucha de clases, se podrá alcanzar la libertad que él ha definido en el existencialismo. Por último, tenemos que hacer referencia a la labor de Sartre como escritor, que es más brillante que su labor como filósofo. Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1964, aunque él lo rechazó y no quiso ir a recogerlo. Y tanto sus novelas como sus obras de teatro se benefician de su pensamiento filosófico, que les da mayor profundidad, y a la vez se liberan de su estilo de escritura más forzado en filosofía y son mucho más claras y ágiles. Sartre fue un prolífico escritor de novelas: Los caminos de la libertad, La edad de la razón, El aplazamiento, La muerte en el alma, La náusea, y obras de teatro: A puerta cerrada, Las manos sucias, Nekrasov, King, Los secuestrados de Altona. Es aquí donde desarrolla mucho la influencia hegeliana en lo referido a la lucha de las autoconciencias contrapuestas, ahondando en lo que representa para el individuo el problema del otro. Ya hemos dicho que en filosofía aceptó que la realidad es dialéctica. En su trabajo como literato, en lo que ahonda es en la dialéctica entre individuos, cómo el infierno pueden ser los otros, tal y como refleja en A puerta cerrada, cómo el amor eterno no existe porque incluye un elemento de dominación, de deseo de poseer al otro, que cuando se cumple hace que se extinga. Todos ellos ejemplos de la dialéctica del amo y el esclavo enunciada por Hegel. Eso sí, tal y como le pasa a Sartre en su divergencia con Nietzsche, también diverge de Hegel por el mismo problema básico. Tanto Nietzsche como Hegel quieren enunciar una filosofía optimista. Por eso Hegel no se queda en la lucha del amo y el esclavo, sino que sigue avanzando en su dialéctica, mientras que Sartre no. Muestra las trágicas consecuencias de esta dialéctica sin ofrecer ninguna solución. Pues bien, ¿qué les pareció la forma de pensar de estos filósofos? Adelante, Carla. Maestra, me pareció muy interesante porque el tema te lo dan o sea, te lo dan muy extendido y lo entiendes perfectamente con el video. Y de cierta manera nos pone a reflexionar, ¿verdad? Cómo es que a veces podemos nosotros pensar, bueno, es que así me tocó, por ejemplo, vivir esta vida, cuando realmente dices, no, o sea, no, tú tienes la forma, claro, algunos pues tendrán los recursos o las formas de quizás a lo mejor más facilidades para poder salir adelante, ¿verdad? O mejorar su vida, ¿verdad? Pero te pone a pensar de que es tu elección el hecho de que tú decides si quieres vivir esa vida como la estás viviendo hoy en día, ¿verdad? O sea, no nos deja que echemos culpa, ¿verdad? Quizás a nuestro entorno, a nuestro pasado, a un Dios, ¿verdad? No, te pone a pensar de que lo que estás viviendo actualmente es por
ti mismo, por tu responsabilidad, por tus decisiones, por tus acciones, ¿cierto? Entonces, eso es lo interesante de este tipo de pensamiento filosófico, ¿verdad? Que bueno, pues sí, efectivamente nos pone a reflexionar y decir, tienes razón, si yo decido quedarme sin hacer nada, pues bueno, pues me atendré a las consecuencias, ¿sí? A ver qué nos dice por aquí, qué nos comenta Génesis. Creo que el extremo del existencialismo sería, ¿estarías dispuesto a morir con tal de ser el dueño de tu vida? ¿Cómo dispuesto a morir con tal de ser el dueño de tu vida, Bueno, o por ejemplo, al final que menciona que Sartre fue criticado por su posición de burgués, entonces como que te plantea la pregunta, bueno, pero si piensas como Sartre, entonces ¿estarías dispuesto a morir si la vida que tuviste, si el lugar en el que existes tiene condiciones muy adversas, estarías dispuesto a darlo todo, incluso tu vida propia, con tal de tener aunque sea una posibilidad de vivirla? Es como que una decisión muy compleja, o bueno, más bien, más que compleja, muy difícil de tomar. Sí, sí, efectivamente. Eh, sí te pone a reflexionar, como decía, qué elección haces, ¿verdad? Y aún así, si no eliges, también estás tomando una decisión de no elegir, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues se nos llegó el tiempo, ya no alcanzamos nuestra dinámica, pero la vamos a dejar para introducción de la siguiente sesión. La próxima semana vamos a iniciar con esa dinámica de repaso en torno a este tema. ¿Qué actividad nos toca en esta semana? Pues una actividad sencilla es realizar el cuestionario. Las páginas que debemos de leer del libro son de las 148 a las 165. Entonces ahí, por favor, les encargo que lean estos temas del libro de base de filosofía para que puedan resolver el cuestionario, que bueno, pues va a estar disponible a partir de hoy y hasta el domingo 5 de noviembre. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? Maestra, una pregunta. Sí. ¿El cuestionario lo podemos contestar con lo de lo de la clase? Sí, pero también es importante que lean el material que viene en el libro base, Ujú. porque a lo mejor por ahí vienen, acuérdense que los materiales que tenemos a disposición en la plataforma son para, y de ahí es que se basan, por ejemplo, en este caso, pues los exámenes, tanto parciales como finales. Y yo siempre les he comentado que los cuestionarios y las actividades que ustedes realizan, que de cierta manera es un resumen del libro base, sirven para que se vayan preparando para lo que es el examen final. Entonces, a lo mejor por ahí viene una pregunta muy específica, que venga un concepto muy específico que vas a encontrar en el libro, pero aquí en la clase no, aquí a lo mejor en la clase lo explicamos, sí lo entendimos, pero acuérdate que los conceptos pues a veces tienen que ser muy exactos, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, sí, puedes hacerlo, puedes probarlo e intentarlo contestar, pero la recomendación es de que como quiera des lectura al libro para que no se te pase ningún tema. Ok. Sí. Ok, maestra, muchas gracias. De nada, Carla. ¿Alguna otra dudita por ahí? ¿Todo bien? ¿Tienen frío? Ahora que se vino el frío. Bueno, pues entonces
Como les comento, la sesión de dinámica la vamos a dejar para de inicio la próxima clase. Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia, aquí sus comentarios que han realizado y bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Cualquier duda, ya saben, me contactan por medio del mensajero o vía correo electrónico. Muchas gracias, cuídense mucho, que no les dé mucho frío. Ujú. Hasta luego. Maestra, una pregunta. ¿Se Hola. acuerda que usted me iba a pasar la guía de autismo o algo así para hacerla? ¿Fue con usted? Que íbamos a hacer una ficha bibliográfica o cita textual o algo así. ¿En qué materia? A ver, se me hace que no sé si sea con usted o me estoy equivocando, maestra. Porque No, tienes... era metodología. Ah, ok, Me sí. equivoqué. Bueno, en metodología. Ay, bueno, y entonces, ¿te toca conmigo, Carla? Me toca con la maestra Nirka Ah, ok. Alejo. Ah, ok, perfecto. Muy Pero bien. hasta que ahorita vi dije, no, era con la maestra Nirka. Ok, perfecto. No hay problema. Bueno, muchas gracias, maestra. De nada, que sigan pasando bonita noche. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.